Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Puente Hernández y mi artículo es La búsqueda de vida en Marte por Rafael Navarro Vázquez en el 2005. Aquí vamos. Como introducción a este artículo, tenemos una pregunta que al menos creo yo que nos hemos hecho todos una vez en la vida, que es si existe vida fuera de este planeta. Uno de los primeros en expresar estas dudas en la comunidad científica fue Giovanni Virginio, a principios del siglo XIX, ya que pudo observar Marte con un telescopio óptico y pudo observar algo a lo que llamó canales o arroyos, como lo podemos traducir al castellano, y las diferentes coloraciones que este planeta tenía. Otro científico, aquí podemos observar las diferentes coloraciones y los arroyos. Otro científico, Etienne, un científico francés, secundó la idea de las diferentes coloraciones del planeta rojo. Él decía que la vegetación en las zonas oscuras era más densa y en las zonas claras eran zonas áridas. Pero pues a mediados del siglo XX esto pues se determinó que era un pequeño error, ya que en primera lo que llamó canales no eran arroyos de vidas inteligentes, sino formaciones geológicas, y las diferentes coloraciones se debía a que en el verano las tormentas de arena en este planeta aumentaban. Bueno, una de las primeras sondas que se enviaron a Marte fueron dos sondas totalmente idénticas llamadas Vikingos. Vikingo 1 y Vikingo 2 se postraron sobre el hemisferio norte del planeta rojo, obtuviendo resultados muy favorables para nosotros, que fue en primera determinar que su atmósfera era muy tenue, formada por un 95% de CO2, un 1.5 de nitrógeno y un 0.03 de agua en la atmósfera. En el suelo era de 1 a 3% más o menos. Estas ondas se generaron 3 experimentos, de los cuales el primero es el experimento de liberación pirolítica, en el que se utilizó óxido de carbono y dióxido de carbono, marcados obviamente para al obtener los resultados pues diferenciar de los que se generaron y los que no se generaron. Más agregar lo que era una simulación de luz solar de 320 nanómetros de longitud, para ver si los compuestos orgánicos se fijaban. En el experimento lo que se generó fue en la cámara se evacuaron los gases y se aumentó su temperatura a 120 grados centígrados. Después, para la eliminación del óxido y del dióxido de carbono, se elevaron las temperaturas a 625 grados centígrados con óxido de cobre, y lo que se obtuvo fue que al elevar la temperatura a 175 grados, la producción de CO2 se disminuía un 20%, y al estar en la oscuridad se disminuía drásticamente. Otro experimento fue la liberación de gases marcados, en los que se utilizaron materia radiactiva para determinar si existían organismos heterotróficos al agregarlo a una sustancia con nutrientes. La generación de CO2 como resultado del experimento, se decía que al estar elevado a 160 grados centígrados, la generación de CO2 se eliminaba por completo. De estar en una temperatura de 40 a 60 grados se eliminaba parcialmente, y al estar a 18 grados se estabilizaba o estaba normal. Y esto es una pequeña imagen de lo que era la cámara donde se centraban todos los gases para determinar su cantidad. El último experimento fue un intercambio de gases al agregar una sustancia con nutrientes en el suelo marciano.
y recogiendo diariamente estos gases en la superficie del suelo, obviamente. Se esperaba que se liberara CO2, que se liberara nitrógeno y argón, pero lo que se obtuvo pues fue oxígeno molecular. También se determinó que al estar en un estado mojado, el suelo marciano se inhibía la producción de CO2. Y esta es una simulación más o menos de lo que era la cámara. Otro experimento que se generó fue la determinación de la composición del suelo marciano, en la que se obtuvo extraordinariamente que el suelo no contaba con materia orgánica. Además de que hubo una pequeña complicación, ya que el espectrofotómetro que se tenía en ese entonces no determinaba elementos que tuvieran un número atómico menor al magnesio, así que no se pudo obtener si tenía carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Por lo que se generó una pequeña y ligera teoría de que en el suelo marciano existe una presencia de oxidantes, pero para determinar otras pequeñas teorías sobre la poca materia orgánica que estaban presentes dentro del suelo y que no eran parte del suelo marciano, era por la caída de meteoritos o por la actuación de la luz ultravioleta en la presencia de CO2. Los oxidantes se determinó que eran 3 principales, no se sabe exactamente cuáles, pero sí saben que al menos eran 3. Un oxidante que era térmicamente estable y que rompía las moléculas de agua en oxígeno molecular. Un segundo que era térmicamente inestable debido al segundo experimento, y un tercer oxidante débil que era utilizado para liberar gases reactivos y gases de CO2. Para el oxidante débil se tiene la teoría de que pudieron haber sido 3, que era dióxido de potasio, dióxido de calcio y dióxido de potasio, dióxido de calcio y dióxido de zinc, perdón. Y para el oxidante, térmicamente inestable, se tiene la teoría de que puede haber sido agua oxigenada, H2O2, pero pues como tal no se tiene esa certeza de saber si es esto. Otras pequeñas teorías que se tiene sobre el suelo, la composición del suelo marciano es por la actuación del peroxinitrito con la actuación de las luces ultravioleta en suelos ricos en nitritos, en nitrógeno. O también que el oxígeno molecular que se obtuvo pudo estar presente atrapado en microporos. Pero con esto nos sale una pequeña duda de qué tan cierto es que no exista vida en otro planeta, o sea, existe bacterias, por así decirlo, organismos que no conocemos. Debido a unos pequeños sesgos, unos pequeños resultados ambiguos que se obtuvieron en las 3 pruebas por Vikingo 1 y Vikingo 2. El problema en la actualidad es que sí existen sondas que han llegado a Marte, más no que hayan llegado a tal grado como llegó Vikingo 1 y Vikingo 2. Y que además en otras sondas posiblemente enviadas, como fue la de una misión rusa en 1996, de Marte 1996, y de una sonda británica, Beagle 2, en el 2004. Ese es el problema, que ahorita actualmente no se pueden obtener resultados ya debido a las misiones fallidas o las sondas que no tienen la habilidad o la capacidad de llegar a donde llegó Vikingo 1 y Vikingo 2. Ahora llegamos a un punto donde están las partes análogas, o lo que es un análogo. El desierto de Atacama es un análogo. Un análogo es un ambiente que tiene los factores ambientales más cercanos, o sea, que se pueden llegar a tener en Marte o en otros planetas. Atacama se determinó como el análogo más eficiente y más viable para las investigaciones. Las investigaciones de la NASA o de cualquier otras
cualquier otras oficinas de aeronáutica espacial, en las que se determina que Atacama es un desierto hiperárido generado por 3 factores, que es uno, el efecto barrera generado por las 2 cordilleras que lo rodean, que es la cordillera de Andes y la cordillera de la costa. Otra cosa es el ascenso de un sistema de alta presión, y por último también es el desierto Humboldt, que pues no sé si se pronuncia Humboldt o Humboldt. Ya lo seguimos. Las pruebas de Vikingo en Atacama, para determinar todavía más si Atacama era un análogo muy viable, se hicieron diferentes investigaciones. Por ejemplo, en el 2001 se tomó una muestra de suelo para determinar la composición de este suelo, y se determinó que no, también al igual que en Marte, la materia orgánica presente o que debía estar presente no existía. Y un año después se tomó una segunda muestra. En octubre del 2002 se toma esta segunda muestra y se determina que este suelo es totalmente estéril. O sea, no hay tanto organismos heterotróficos como fototrópicos. Después, con muestras de este mismo desierto, se genera un segundo experimento de intercambio de gases, pero en este caso más sofisticado, con ácido fórmico, alanina y glucosa, en la que se quiso determinar si era biótico o abiótico la degradación de estos compuestos. Afortunadamente se tuvieron positivos de que sí se degradaban esos compuestos. El problema fue de que la alanina y la glucosa se degradaban de la misma manera o al mismo grado, pero entonces se dio a entender de que era algo abiótico, que no eran organismos presentes en este suelo. Y ya como último se puede concluir que pues Atacama es un análogo, el análogo más eficiente y viable para generar estudios e investigaciones de la NASA o de la ESA, que es una institución de investigación europea, para diferentes experimentos, y para así llegar tal vez a Marte o a diferentes planetas. Y creo que eso sería todo por mi parte, y gracias por ver este video. Compartan y suscríbanse. Gracias.